Bendito sea el Señor. Discípulos en la adversidad. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Discípulos en la adversidad. Quiero que por favor puedan abrir sus Biblias donde están o puedan escuchar Habacuc capítulo 3, los versos 16 hasta el versículo 19. Habacuc capítulo 3, los versos 16 hasta el verso 19. Gracias, Señor. Si lo tienen, por favor, acompáñenme a leer los últimos versículos, entonces, del 16 al 19, pero voy a usar una versión más reciente de esta porción de la palabra del Señor. Y dice así: al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Al Señor soberano, Él es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amado Señor, estamos unidos a través de este medio, en este espacio, aquí en nuestra Bolivia y en muchos lugares, juntos, Señor, para meditar en tu palabra. Señor, queremos que en este tiempo tu palabra corra, que tu palabra, Señor, siga construyendo, siga obrando en nuestras vidas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Oh Dios, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, lo consagramos a ti. Este es el primer día de la semana, el día que de manera especial lo consagramos a ti como lo mejor, Señor. Recibe nuestra ofrenda de gratitud a ti en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos regalas. Honra, gloria, poder y honor a ti esta tarde en este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. El coronavirus ha provocado al menos 31.412 muertos en el mundo desde que ha surgido en el mes de diciembre. Desde el comienzo de la epidemia se han contabilizado más de 667.090 casos de contagio confirmado en más de 190 países del mundo. Del total de casos, se considera que 134.700 han sanado. Y esto es algo que también hay que resaltar. Más de 30.000 muertos ha habido, es verdad, en el mundo, que es un gran número, pero más de 130.000, casi 135.000 personas se han sanado en este tiempo. Es otro dato que, bueno, tiene que de alguna manera darnos cierta esperanza y bueno. En Bolivia, 81 casos confirmados. Lamentablemente, lamentamos que una persona ha fallecido esta mañana en Santa Cruz. En nuestro Oruro, el lugar donde estamos, hay al menos 8 casos confirmados. Gracias a Dios
por varios días se está manteniendo y oramos porque esto se mantenga y no suba. Necesitamos tener disciplina y hacer caso a las autoridades quienes vivimos en esta ciudad. Hermanos, amigos, muchos hermanos en la fe han fallecido durante todo este tiempo. En China, en Italia, en España y ahora en Estados Unidos. Hay pastores que han fallecido, hermanos en la fe que han fallecido. En este momento hay pastores y hermanos contagiados también por este virus. Ante esta realidad, honestamente, seamos sinceros, seamos honestos ante esta realidad. ¿Qué preguntas surgen en ti respecto a todo esto que está pasando? ¿Qué inquietudes acerca de Dios te vienen a la mente estos días? ¿Será que por tener algunas preguntas acerca de esta situación y acerca de Dios, tal vez puedo estarle ofendiendo a Dios? ¿No te has preguntado, Señor, dónde estás? ¿Qué está pasando? Señor, ¿por qué tiene que sufrir esa mujer, ese hombre, ese niño que vivía del día a día? Señor, ¿por qué tienen que morir tantos ancianos que han dado toda su vida para el desarrollo de los países, en este caso en Europa? ¿Te has planteado esas preguntas? Habacuc era uno de esos. Era uno de esos que hacía preguntas acerca de la aparente ausencia, de la aparente indiferencia, del aparente silencio de Dios. Era uno de esos inquietos que buscaba respuestas, porque veía a un mundo que moría a su alrededor, y eso le partía el corazón. Habacuc vivió en las últimas décadas de Judá, de la existencia del reino de Judá. Vio cómo se desarrollaba y cómo crecía y cómo invadía el imperio babilónico las naciones y aún llegaba a su pueblo, a quien vio caer bajo el imperio babilónico. Lo interesante es que Habacuc, como profeta, los profetas generalmente lanzaban o llevaban palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pero en este caso, esto es interesante en el libro de Habacuc. Habacuc lanza su palabra, lanza sus inquietudes, pero no al pueblo. Las preguntas se las plantea a Dios mismo. Sus palabras están dirigidas a Dios de manera personal. No habla a nombre del pueblo, habla a nombre de sí mismo, porque tiene muchas inquietudes, está dolido. Así que en el libro que escribió, trata de su lucha personal frente a la maldad y las tragedias de lo que estaba viviendo en ese entonces. Ahora, en los primeros 2 capítulos del libro, surge una discusión entre Habacuc y Dios. Habacuc plantea 2 quejas a Dios y Dios le responde de 2 maneras. Veamos la primera inquietud, la primera queja que Habacuc plantea a Dios. Le dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Tú no escuchas. Hay violencia en todas partes y tú no haces nada. También le pregunta: ¿tendré que ver siempre estas maldades? ¿Por qué debo mirar esta miseria? Veo destrucción
discusión, peleas. Habacuc menciona que la vida en Israel se había vuelto horrible. La palabra de Dios era ignorada. La violencia, la injusticia había sido tolerada por los líderes políticos, aún por los líderes religiosos. Por ello le pide a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Tal vez algo así muchos de nosotros nos estamos sintiendo, nos hemos sentido. Señor, ¿por qué está pasando esto? Tal vez muchos no queremos sacar esto afuera. Si hay algo que tenemos que rescatar de Habacuc, es su sinceridad, su honestidad delante de Dios. Dios no se queda callado. Responde a Habacuc. Dios le responde y le dice: ¿sabes, Habacuc? Estoy levantando a los ejércitos de Babilonia para juzgar a Israel y sus pecados. De ese pueblo que te estás quejando, tu pueblo. Yo estoy levantando una nación para que juzgue a este pueblo. Bueno, esa fue la respuesta de Dios. Pero Habacuc aquí se sorprende con esa respuesta y vuelve a levantar preguntas e inquietudes con Dios. Le dice: Señor, ¿estás pensando acabar con nosotros? Pero tú no soportas la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? Refiriéndose al imperio babilónico. Y bueno, ellos por alcanzar territorios hacían de todo y por supuesto traicionaban aún aquellos que se aliaban con ellos. ¿Permitirás que salgan con la suya? Para el profeta Habacuc, Babilonia era peor que Israel. Habacuc dice: ellos son más corruptos, ellos son más violentos. Trataban a los seres humanos como animales. Devoraban a las naciones. ¿Cómo puede usar Dios a un imperio tan corrupto para juzgar a su pueblo? Qué honesto Habacuc con sus preguntas, con las inquietudes que él en ese momento estaba teniendo. Otra vez Dios le responde y le pide escribir esta visión. Así es que le dice: Habacuc, te respondo, pero escribe. Escribe lo que te voy a decir, porque en su momento se va a cumplir. Esto no solo es de palabras, esto se va a cumplir. Por eso ponlo por escrito. Y aunque parezca que se demore en llegar ese tiempo, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Es más, Dios le asegura a Habacuc que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión que le estaba dando. Dios hará caer a Babilonia. El hecho de que Dios use Babilonia no significa que está de acuerdo con ella. Y Dios le hace conocer algunos pecados de Babilonia, que en su tiempo también serán castigados. Permítanme hacer un pequeño paréntesis aquí. Habacuc está extrañado. Señor, ¿cómo vas a usar a este imperio? Si es peor que nosotros, ¿cómo vas a usar a ellos para que castigue a tu pueblo? ¿Cómo? Por eso el Señor le dice: Habacuc, tranquilo, tranquilo, yo sé lo que hago. Es más, escríbelo. Escribe esto que te estoy diciendo, porque esto es cierto, esto es verdadero. Y después Dios empieza a describir algunos pecados que Babilonia tenía. No es que Dios no estaba consciente, Dios sabía cómo era Babilonia. De hecho, va a describir los pecados de Babilonia que
el propio Habacuc no sabía y va a quedar muy sorprendido. Por ejemplo, le menciona algunos pecados personales, políticos, de gobierno, pecados de sistema social, de sistema económico. Interesantes, veamos. Están tras la riqueza, se dejan llevar por la avaricia, dice. Así era Babilonia. Son ladrones, ya que se hacen ricos por medio de la extorsión. Cobran intereses altos. Luego dice, practican el saqueo de las naciones. Luego se refiere a Babilonia diciendo, construyen mansiones y ciudades con dineros deshonestos, fruto del crimen y la corrupción. Los líderes se embriagan con el poder y obligan a embriagarse con ellos a otros. Cometen matanzas de animales indefensos y silvestres de manera indiscriminada. Son asesinos y practican la violencia. Son idólatras. Están tras dioses tallados por hombres. Habacuc está sorprendido. No es que Dios no sabía que Babilonia tenía pecados. Dios sí sabía, conocía, pero Él en su soberanía quería usar a Babilonia para castigar a su propio pueblo. Babilonia era un pueblo pecador, un imperio pecador, pero también el pueblo de Dios había estado en pecado. Y Dios iba a usar a este otro pueblo para castigar a su otro pueblo. Habacuc, después de escuchar semejante descripción, que seguramente ni él lo imaginaba, en el capítulo 3 se vuelca en oración a Dios, expresando en forma de poema. Le dice al Señor, estoy maravillado. Ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Luego Habacuc recuerda lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios al sacarlos de Egipto. Por ejemplo, dice, cuando Él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira a las naciones tiemblan. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Las cosas que salen de Habacuc después de haber escuchado semejante descripción. Queridos hermanos, amigos, familia, finalmente Habacuc termina su libro estremecido. Sus labios le temblaban de miedo. Hasta le temblaron las rodillas y se cayó. ¡Qué tremendo es Dios! Es el Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas y está por encima de todas las naciones. Se dijo mejor, Habacuc se dijo a sí mismo, mejor esperaré en silencio el día venidero. Mejor esperaré, no diré más nada, no haré más preguntas a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Mejor esperaré en silencio el día venidero. Y así termina este libro con una preciosa alabanza, pero es una alabanza de esperanza, porque Habacuc dice, versículo 16 al versículo 19 del capítulo 3, versículo 17, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos,
aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Diríamos hoy, aunque un mundo se esté desmoronando con guerras, con sequías, con plagas, con pestes, aún esté atacando el coronavirus, nuestro país, el mundo en el cual vivimos, con todo, diríamos, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza, el que me hace caminar aún en situaciones y momentos difíciles, como en el que estamos pasando este tiempo. ¿Qué aprendemos de Habacuc y de Dios en este libro? Seamos honestos con Dios. Seamos sinceros con Dios. No reprimamos cómo nos estamos sintiendo en este tiempo. Habacuc no se reprimió. Sacó su dolor, sacó sus preguntas, sacó su impotencia al ver tanta maldad a su entorno. Él sacó y habló con Dios. No dijo nada al pueblo, habló directamente a Dios. Si tenemos que lamentar, hagámoslo. Si tenemos que llorar, hagámoslo delante de Dios en este tiempo. Hay mucho que lamentar. Hay tanta injusticia en nuestro entorno, en nuestro medio. No solo en cuestiones de salud en el cual estamos viviendo, sino hay cuestiones de economía, situaciones de injusticia social. Hay tantas cosas por las cuales hay que lamentarse. Pero hagámoslo delante del Señor. No lo reprimamos. No somos inmunes al dolor. No somos inmunes al sufrimiento. Habacuc estaba pasando por un momento difícil y duro. Por eso él tal vez no sabía a quién contárselo, a quién decírselo. Se lo dijo a Dios. Y Dios en su momento le respondió. Por otro lado, la respuesta de Dios es una muestra de que Él no es indiferente. No está en silencio, menos lejano. Dios está en el control. Siempre lo estuvo, jamás perdió el control. Esta respuesta de Dios se convierte en la respuesta a todas las generaciones y los gobiernos de la tierra hoy día. Un día Dios hará justicia ante tanta injusticia. Él derrotará la maldad, derrotará definitivamente la enfermedad, hará caer a esos poderosos, a esos faraones, a esos imperios babilónicos de estos tiempos, que por cierto los hay. Algunos sospechan que detrás de esta epidemia o de esta pandemia hay poderosos con intereses económicos y políticos. Dios los hará caer un día. Dios los derribará. Dará justicia a todos los pueblos. Rescatará a los oprimidos y a los inocentes. Salvará a su pueblo. Hermanos, amigos, familia, Habacuc se convierte en un ejemplo de cómo el justo vive por fe. Sí, es su fe en esa promesa que lo mantiene con esperanza.
con gozo. Apocalipsis 21, versos 3 al 5 dice: oí una voz fuerte que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, dice Juan, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Habacuc nos invita a un camino de fe. Nos invita a confiar en Dios, que ama a este mundo y que un día Él mismo enfrentará y derrotará toda maldad, toda enfermedad. Hermanos, confiemos en esta promesa. Porque si confiamos en esta promesa, esto nos mantendrá con esperanza. Porque esto que le dijo a Habacuc, le dijo: escribe, es cierto, no es mentira. Sí, vamos a seguir escuchando tal vez noticias desagradables. Es posible, es posible. Pero saben, los discípulos de Cristo vamos a actuar frente a la adversidad con esperanza, porque Cristo viene pronto. Viene a derrotar la maldad, la injusticia, aún la enfermedad. Bendito sea el Señor.